programa de la Radio Agencia Caliyuga. Explicamos rápidamente que lo que se dijo en los primeros 10 minutos del programa fue simplemente una introducción. Así que vamos a comenzar directamente con los temas puntuales. Lo que nos faltó decir de lo que íbamos a tratar, perdón, vuelvo para atrás un poquito, es lo relativo a este acontecimiento que se ha producido en la iglesia de Notre Dame de París, en donde un intelectual de derecha, Dominique Venier, se suicida en el altar mayor de la catedral. Y bueno, y eso admite varias interpretaciones. Él dice que lo hizo como una manera de repudiar la reciente ley aprobada del matrimonio igualitario. Acá, imagínense, la tenemos hace mucho tiempo y no hubo ningún acto de similar envergadura ni nada parecido. Acá se lo ha aceptado de una manera muy mansa y pacífica, pero parece que en Francia ha generado un movimiento de gran protesta, una gran movilización, y que ha finalizado con este suicidio, que merece unos comentarios al respecto. Y el otro punto que íbamos a tratar también es el relativo a la guerra de Siria, que cada día se están produciendo hechos cada vez más importantes y polarizadores de la opinión pública, especialmente dentro de nuestras líneas de pensamiento. Tenemos que estar debatiendo constantemente con personas que están del lado de Assad, que están en contra del movimiento de los rebeldes. Y hoy, bueno, vamos a trasladar un poco la sustancia de ese debate a este programa. Yendo ahora al punto específico primero, que es el del gibelinismo. Muchos oyentes nos preguntan, ¿qué es el gibelinismo propiamente? ¿Por qué ustedes son gibelinos? Nosotros queremos decir que, primeramente, desde un punto de vista histórico, el gibelinismo ha sido una de las vertientes que se dieron en la Edad Media, cuando se produce el conflicto conocido como la querella por las investiduras, en donde las dos grandes cúspides de la civilización occidental, que eran la Iglesia por un lado y el Imperio por el otro, confrontan entre sí por una cuestión de hegemonía, y detrás de ello hay dos bandos enfrentados. Por un lado, los que están con el Papa, que se denominan los güelfos, y por otro lado los que están con el emperador, que son los gibelinos. Un gibelino famoso fue Dante Alighieri, si bien perteneció en su momento al partido güelfo, era un güelfo blanco, pero adhiere en última instancia al ideal imperial. Y aquí el tema pasaba por lo siguiente, pero yo creo que hay una connotación metafísica importante que es bueno señalar aquí. El problema pasaba por lo siguiente: si el emperador era o no era un enviado de Dios en la tierra, si el emperador tenía o no tenía la misma entidad ontológica que el Papa, si el emperador era o no era él también un pontífice. Entonces había una cuestión hegemónica. La Iglesia, en determinado momento, y esto es bueno señalarlo, en determinado momento la Iglesia había aceptado esta primacía del emperador. En la época de Carlomagno, cuando el gobernante era, una vez que era consagrado por el Papa, este se arrodillaba ante él, considerándolo casi como que había generado una divinidad. En cambio, el güelfismo, ya en la época posterior a Carlomagno, estamos hablando del siglo XI aproximadamente, el güelfismo considera que esa capacidad que tiene la Iglesia de consagrar le otorga una superioridad ontológica sobre el emperador, por la cual es la Iglesia la que tiene que tener el predominio. Y esta lucha llegará a un terreno militar hasta que terminará mal por el lado del gibelinismo, y se producirá el famoso periodo hegemónico de la Iglesia en la Edad Media, que no durará mucho tiempo, porque con el tiempo las monarquías, una vez que se han convertido en poderes puramente temporales, terminarán disminuyendo cada vez más la influencia de la Iglesia hasta convertirla prácticamente en una institución puramente moralizadora, digamos así, interesante desde el punto de vista de su opinión, pero de ninguna manera hegemónica, como sucede en nuestros días. Pero detrás de este conflicto, de esta querella por las investiduras, está presente
algo mucho más profundo, que es la gran dialéctica esencial que surge desde los mismos orígenes del cristianismo. El cristianismo siempre tuvo dos conceptos eh, confrontados entre sí, que no siempre lograron armonizarse dentro del elemento doctrinario, relativos a la manera como se consideraba el ser humano. El hombre era para la religión cristiana, por un lado, un ser creado a imagen y semejanza de Dios. Entonces, por lo tanto, el hombre tenía algo de divinidad en sí mismo, porque era imagen de Dios. O sea, Dios, cuando crea una imagen, crea al hombre. Entonces, al hombre le otorga una cierta jerarquía ontológica en el seno del universo, en el seno del cosmos. O sea, al hombre le entrega una jerarquía que es superior a una al ángel, porque Dios no se encarna en el ángel, sino que se encarna en el hombre. Esa es la idea que está presente en el cristianismo. O sea, eso por un lado, pero por otro lado está presente también la idea del pecado. O sea, el hombre es un ser pecador. Estas dos ideas, pecado e imagen, contrastan permanentemente en el seno del cristianismo. Entonces, el cristianismo tendrá dos momentos distintos, históricos entre sí. Habrá como una antítesis dialéctica a lo largo de toda su historia. Por un lado, si se da primacía al concepto de imagen. Entonces, si el hombre es divino por naturaleza, el emperador, ¿qué es lo que representa? Representa esa presencia consumada de esa imagen divina del hombre, porque es de algún modo como la expresión arquetípica de una humanidad divinizada y que por lo tanto es como un faro de luz para el resto de la sociedad. Entonces, la primacía del concepto de imagen, de ese concepto del hombre considerado como ser de naturaleza divina, que no en todo se da de la misma manera, porque indudablemente hay grados de desarrollo en las personas, en los seres humanos. Hay seres que son más individuos que personas y hay otros que son más personas que individuos. Hay toda una escala jerárquica de valores y de realización espiritual. Entonces, cuando prima ese concepto, que fue lo que primó en la primera Edad Media, que fue el momento en el cual se produce una síntesis entre paganidad y cristiandad, no por nada el cristianismo se plasma en el occidente, ¿no? En el seno de un contexto cultural en donde lo humano estaba asociado con lo divino. En las mismas religiones paganas, tanto griega como cristiana, los dioses tenían forma humana. Los dioses no eran entidades que estaban afuera del cosmos, sino que estaban presentes en el cosmos. Entonces, la idea gibelina se asocia con cierto paganismo cuando considera que lo divino no es una cosa que solamente hay que buscarlo en los templos, sino que está presente en todas partes. O sea, la misma naturaleza es una teofanía de Dios. Entonces Dios tiene que ser buscado y venerado en todas partes. No hay que recluirse en un templo para ver a Dios. Y dentro de la misma naturaleza hay grados de jerarquías. Y lo más alto, lo más sublime, la idea que estaba presente en la antigua civilización medieval era el emperador, era como el dios encarnado, el que estaba, digamos así, por encima de todo, y el Estado tenía, por lo tanto, un carisma que carece, de lo cual se carece actualmente, y que sin embargo hay que reconocer que hay todavía atisbos de lo que fue esa grandeza ontológica del Estado que ha desaparecido totalmente. Aún en las monarquías más degradadas, como las actuales, porque la idea monárquica es la idea gibelina en última instancia, aunque sea este monarquismo caduco, decadente que vivimos hoy en día, de la monarquía constitucional, del rey que reina pero no gobierna, pero sin embargo el hecho de que haya una monarquía le otorga al Estado un carácter trascendente. Yo, mire, discúlpeme si me extiendo mucho, amigo Madico, sé que usted está ansioso por hablar, pero yo le vamos a ceder la palabra. Yo cuando estuve en Europa, uno de los detalles que más me llamó la atención de Inglaterra, justamente, país con el cual yo no tengo nada que ver, pero tengo que reconocerle ciertos valores que no tenemos nosotros. Y el hecho de que haya una monarquía, aún con todas las características eh,
digamos así, degradadas que tiene la monarquía británica, pero monarquía al fin, ha hecho que el inglés, a diferencia del argentino, por ejemplo, tenga una veneración por su Estado que no tenemos nosotros. ¿eh? Para nosotros el Estado es sinónimo de robo, de corrupción. Lo decía Borges. El argentino no necesitó nunca que apareciera un Proudhon para que dijera el Estado es ladrón, el Estado es un robo, ¿no? O el Estado de la propiedad. Es un robo, la esclavitud es un crimen. Exacto, y el Estado también es un ladrón, Claro. Porque instintivamente el argentino tiene un rechazo por el Estado, es un deporte para el argentino estafar al Estado, evadirse de todo. ¿eh? En cambio el inglés, el británico, y eso yo lo he podido comprobar, siente como que es una cosa pecaminosa enfrentarse con el Estado. O sea, tiene un concepto de su Estado que no tenemos nosotros. ¿Pero eso por qué? Porque se lo da la monarquía. Porque el Estado, el monarca es, de algún modo, un ser de otra naturaleza, diferente de la naturaleza del hombre común. Entonces, si una comunidad tiene internalizado al Estado como ese valor sacro, entonces indudablemente va a ser distinto el funcionamiento de esa sociedad. O sea, se necesita, para que una sociedad funcione, que haya una institución que sea intangible, que no pueda ser cuestionada en última instancia, porque es como, de algún modo, el reaseguro para todo lo que existe, ¿no? Entonces, el hecho de que se considere el carácter sacro del Estado y del emperador es el concepto, está presente allí ese concepto cristiano de imagen, del hombre concebido como imagen de Dios, del hombre divino. Y el hecho de que luego con la revolución güelfa el Estado pierde ese valor de sacralidad y se convierte, por lo tanto, ¿en qué cosa? En un mero administrador del bien común, el dispensador del bien común. Lo decía incluso Santo Tomás de Aquino. A pesar de todo, Santo Tomás de Aquino, que era un pensador güelfo, consideraba que el Estado, la función principal del Estado, no era una función de pontífice, de elevar el hombre hasta la divinidad, sino de dispensar el bien común en este mundo. Porque la Iglesia, que era la que realmente sacralizaba al hombre, lo salvaba, hacía cuanto más un mundo habitable, en donde el Estado, en este valle de lágrimas que es el mundo, dispensaba el bien común. Entonces se ha perdido totalmente con el güelfismo ese carácter sacro que tenía el mundo y que tenía y que tenía el emperador, el Estado, como la instancia más alta, y lo sagrado exclusivamente en el templo. Si yo no soy salvado por la iglesia, si no soy redimido, me voy al infierno, me pierdo. El hombre es en última instancia pecador, y esto se estereotipa con el protestantismo, que es la última instancia del güelfismo, porque el hombre, el alma humana, decía Lutero, ante los ojos de Dios es una prostituta. No hay nada divino en el hombre. O sea, todo lo divino que el hombre puede tener es porque Dios se lo da por su gracia. Esa es el güelfismo llevado hasta sus consecuencias en temas. Entonces, por eso nosotros reivindicamos el gibelinismo, porque consideramos aún hoy que la política debe tener una función metafísica y sagrada, y el que gobierna, y los que gobiernan, la clase política que gobierna, tienen que ser seres casi como de otra naturaleza. Bueno, acá le cedemos un poquito y le vamos a pedir a Madí, yo sé que... Quisiera hacer un agregado. Sí, que usted me agregue algo, pero que después lo dejamos en libertad para pasar al otro tema del salafismo y el wahabismo. ¿Qué le parece? Sí, sí. Nosotros, los musulmanes, somos gibelinos, para decirlo con claridad. La única versión güelfa del Islam es la de Irán, la clerecía iraní, porque la idea nuestra es la idea del emperador, el califa, el Amir al-Mu'minin, como Mulá Omar, verbigracia, es un rey pontífice, si queremos. Pero la idea es de la sacralidad real. Dios establece a alguien para manejar la sociedad y ese es un sacerdote guerrero. Esa es el criterio más claramente expresado, aunque nosotros no tengamos sacerdocio.
el comendador de los creyentes, el Amir al-Mu'minin, es el líder político, militar y religioso jurídico. Eventualmente puede haber una estructura consensual. De cualquier modo, la alternativa güelfa tiene solamente existencia en Irán, ¿verdad? Donde sí el Estado es claramente güelfo, o una autoridad espiritual que está por encima de la autoridad estatal. Pero en el Islam Sunna, la idea de eclesía misma es rechazada, y que la sacralidad pase por un clérigo es altamente discutible, por la sencilla razón de que el Corán dice: la sangre de los mártires llega más cerca de Alá que la pluma de los doctos, en este caso los estudiosos o teólogos, y las oraciones de los devotos. Ahora, obviamente, cuando los gibelinos son derrotados, triunfan los güelfos le muestran, tanto uno como el otro, le muestran a la gente que el sacerdote y el guerrero están en decadencia. Primero el guerrero, después el sacerdote, después Calvino. Y desastre total con Calvino. Con Lutero, con Calvino, con la burguesía, en una palabra. Así en todas partes, ¿no? El ingreso de la modernidad. Ahora, yendo a los temas islámicos. El wahabismo es una doctrina elaborada en el siglo XVIII por Al-Wahhab y por la dinastía Ibn Saud, que todos conocemos, gobiernan en Arabia Saudita. Es una interpretación estricta, ¿no? Más bien literal, lo que no excluye que exista esoterismo, porque una de las personas que es fundamental es un esoterista medieval, Ibn Taymiyya. Ibn Taymiyya es padre de las ideas de Al-Wahhab. Al-Wahhab es el fundador del wahabismo. Ahí hay la unión de un príncipe con un teólogo, ¿no es cierto? El wahabismo, sin duda, tiene algunos rangos ascéticos y ritualistas. Ahora bien, es el wahabismo el que encabeza la lucha contra la modernidad, de cualquier manera. La doctrina salafi, a la que se hace normalmente referencia sin conocer profundamente, implica más bien a gente de Egipto y del norte de África, en general, que árabe, propiamente dicho en el sentido de Arabia Saudí. El salafismo también es una interpretación estricta, en muchos casos literal, pero no puede caber duda que la combatividad contra la civilización moderna proviene de esos sectores. El sufismo, por el contrario, a pesar de su vieja talla esotérica de Al-Alaj, en fin, de los grandes personajes, Sohrawardi, Ibn Sina, en fin, Al-Arabi, a pesar de la, digamos, raigambre ancestral, en muchos casos es una interpretación liberal del Islam. Una interpretación que le cabe bien a Occidente porque es inane para Occidente, porque no implica cambiar nada, asumir el Islam sufi. De hecho, Nueva York está lleno de sufis, y ninguno pisó Guantánamo, ¿verdad? Y no pisó Guantánamo porque no constituyen el más mínimo peligro, esa es la verdad, ni siquiera son perseguidos. Igualmente pasa en Europa, porque las concepciones sufis se adecúan más a la civilización occidental. Además, en alguna época, en la década del 70, se extrajo el pensamiento sufi del Islam, y había sufis que no eran musulmanes, lo que es tan ridículo como hacer yoga sin ser hinduista, o los ejercicios de San Ignacio si uno no es cristiano, ¿verdad? No es católico, claro. El sufismo es una alternativa más bien liberal, si queremos, pero está infectada del pensamiento modernista. Y me permite que yo acompañando, sí. No, es muy interesante lo que usted nos ha dicho acá, Madi, pero yo quisiera plantearle la cosa como la percibo desde el punto de vista de alguien que no está en el Islam, como usted bien sabe, yo soy católico, y si yo tuviera que hacer una relación entre sufismo y salafismo, que son como dos vertientes contrastantes hoy en día en el Islam, más allá de este tema entre chiitas y sunitas, que es de otro nivel,
Yo lo que diría que uno es Guénon y otro es Ébola, si lo tuviera que sintetizar un poco, ¿no? Porque Guénon indudablemente era un sufi, ¿no? En su adhesión al Islam, él adhiere a un Islam sufi, ¿o me equivoco? Diríamos que sí. Y el sufí... Lo que no implica que a Guénon le quepan las críticas que yo hice. A Guénon no le caben las críticas que yo hice. Correcto. Porque Guénon abraza el Islam y se marchó a Egipto y desapareció de Europa. Era un gran pensador que había frecuentado el protestantismo, el catolicismo, el hinduismo y luego abrazó el Islam. No caben las críticas para Guénon. Ni para Frijo Schwann o Titus Burkhardt. Sí, no, pero yo quiero dejar a un lado ese detalle. O sea, simplemente yo veo en el sufismo una actitud más contemplativa. Sí. Una actitud de alguien que considera que en última instancia, y esta era una característica de Guénon, los ciclos se tienen que cumplir irreversiblemente, y entonces lo que me quepa hacer actualmente es tratar de mantener la pureza doctrinaria, para que cuando todo se termine nosotros seamos los que estamos en el nuevo comienzo. En cambio, en el salafismo yo veo que a lo mejor sin ese bagaje conceptual doctrinario que puede tener un sufí, a lo mejor, que ha tenido a figuras de la dimensión de Guénon, de Schwann y todos los demás, y de Burkhardt, sin embargo, tiene una actitud más militante. O sea, está como más presente la idea de que hay que destruir el mundo moderno para que pueda surgir una nueva edad áurea, que era la idea de Ébola. Y yo diría, no por nada Ébola, cuando habla del Islam, que o sea, es muy poco lo que él dice del Islam, ¿no? Sin embargo, en Rebelión contra el Mundo Moderno, tiene una valoración altamente positiva de la doctrina de la Guerra Santa, de la Jihad. Pero cuando habla de los movimientos islámicos, él no habla tanto de los sufis, sino habla de la hermandad musulmana. Y dice que simplemente menciona los peligros que puede tener la hermandad musulmana, pero lo ve como un movimiento ortodoxo que puede llegar a redespertar el Islam. Y bueno, y además de tener la razón, por supuesto, porque claro, se podrá decir mucho de la hermandad musulmana, que se ha burguesado, lo que sea, pero que indudablemente de su seno han surgido grupos fundamentalistas, como el caso de Al-Qaeda, eso sin duda. Bueno, pero de todos modos, él valora ese aspecto militante y heroico que está presente justamente en estos movimientos que no tienen, digamos así, un cariz esotérico de ninguna manera, que son tremendamente fanáticos. Y esto es lo que los occidentales muchas veces, los que no quieren adherir al fundamentalismo, le achacan esas actitudes fanáticas, de obligar a la mujer a vestirse de una determinada manera, a que no vaya a las escuelas, en fin, un montón de cosas que ellos rechazan de estos movimientos porque lo ven fanáticos, pero lo que no perciben, a mi entender, es que estos movimientos son fanáticos como una manera de reaccionar frente a un mundo que ha avasallado y ha destruido todos los valores. Indudablemente, el que tiene una sensibilidad especial para percibir un mundo en crisis y en decadencia, la reacción primera que tiene es como la del guerrero que pone, digamos así, una dosis multiplicada de energías y de negación del mundo moderno hasta caer en un cierto fanatismo. En un cierto fanatismo, sí. Eso es verdad. En principio, la reacción en los países islámicos, que están siendo avasallados por la cultura laica occidental, es retrotraerse a las normas más tradicionales. Hay gente que indudablemente cree que la forma en que se está vestido es trascendente, y en realidad en esos lugares lo es. Antiguamente, cuando la revolución iraní, mucha gente entendía que el hijab y aún el burka eran una forma de entender la revolución de Khomeini, ¿verdad? La primera reacción puede ser hacia la valoración de lo formal, pero generalmente lo formal tiene que ver con el fondo. En el caso de los sufis, el objetivo de buscar el fondo puede hacer olvidar lo formal y también el fondo del objetivo que se tenía. En este caso, los grupos salafitas o el wahabismo hacen hincapié en cuestiones formales, ¿verdad? Pero de la forma puede surgir el fondo. Donde no hay forma no puede haber fondo. Por la sencilla razón de que esa manifestación exterior conduce a la manifestación interior. En principio,
porque no es lo mismo la élite que la masa. La masa debe seguir los rituales exotéricos porque es lo único que comprende. La élite puede abarcar el esoterismo. Por eso, con gran sagacidad, ¿no es cierto?, dice el Evangelio. Muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Ahora bien, entre los llamados y los escogidos, estamos hablando de iniciados y adeptos. Ahora, pensemos en la masa de creyentes. La masa de creyentes, los naturales comunes, dijera el conde de Gobineau, pueden entender, como bien explicó el profeta, ¿qué tengo que hacer? Dijo un pastor que pasaba. Seguir los 5 pilares del Islam. Entonces los compañeros del profeta le dijeron, sí, pero hay más. Hay los pilares del imán, los pilares del Islam, sí, pero para él no es. Eso para ustedes, que están acá conmigo, que son hombres religiosos, devotos, esotéricos. Este es esotérico nada más. Tiene que seguir eso que puede. En la medida en que en una sociedad islámica se restaura la vestidura que corresponde y se establecen las normativas que son propias en una sociedad islámica, se puede internalizar la superación hacia lo espiritual. De hecho, el maestro de los wahhabis, Ibn Taymiyya, más grande esotérico de la Edad Media, entre los sunnas, el que combatió la falsafa, precisamente, la filosofía, y en el mundo de los shias, Mullah Sadra. Los dos entendían que la forma es trascendente hacia el fondo. La restauración del hijab en las mujeres, la vestidura correcta según dicen las enseñanzas, la institución de la poliginia, todo eso asegura una formación en sentido islámico que puede caber la vía de la contemplación como puede caber la vía de la acción. Yo creo en la vía de la acción. Es cierto que estos maestros europeos que abrazaron el Islam preferían las vías contemplativas. Las vías contemplativas estaban dadas en aquel entonces por Guénon, por Schwann o por Burkhardt. Y la vía de la acción también estuvo al combatir al lado del eje musulmanes de todas partes e incluso formar divisiones de la SS. Esa es una vía de la acción, puesto que los enemigos nuestros, los capitalistas y los marxistas, necesitaban ser combatidos. Y como no había otra forma de combatir, porque no había propensión al califato, ni un enfrentamiento de civilizaciones, ni un derrumbamiento del marxismo y del capitalismo también. Entonces, la perspectiva nuestra era colaborar con aquella corriente que fuera la más apropiada a nuestras necesidades. En este caso, los únicos amigos que tuvo el Islam, que eran Hitler, Mussolini y Franco. Y, lógicamente, enfrentar a Rusia, que ocupa el Turquestán, y que ocupa el Cáucaso y Tatarstán, y Yakutia, y China, que tiene Uiguristán, ¿no es cierto? Entonces, el principio de restauración, porque de eso se trata, es volver a las enseñanzas fundamentales. Cualquier innovación pida en árabe es una falta, es incorrecto, no hay posibilidad de, digamos así, reasignarle formas al Islam. El Islam no puede cambiar de como fue, porque siempre debe ser igual. Si cambiara ya no sería el Islam, en cuyo caso, como en el Islam existe este criterio, no puede haber ayornamiento ninguno. Donde hay ayornamiento hay hipocresía y apostasía. Tarde o temprano, las sociedades, y no es nada notable, las sociedades más sencillas y austeras se mantuvieron musulmanas. La sociedad más avanzada que existió en el mundo islámico apostasió es al-Andalus. Bueno, muy interesante todo lo que nos ha dicho acá el amigo Afghani. Y bueno, creemos haber cumplido con la parte teórica, desde ya que todos nuestros oyentes pueden efectuar sus comentarios al respecto. Seguiremos en todos los programas porque creo que, por lo menos así lo hemos percibido, es conveniente tener una primera parte teórica, aunque sea breve, pero es bueno desarrollar. Vamos a pasar al punto siguiente, que es el artículo que nos envía acá el amigo Ramírez, que es un tema que ya más de actualidad,
y nos permite así hacer el pasaje de lo universal a lo particular. El artículo del amigo Ramírez se titula La calamidad del periodismo y dice nuestro compañero allá de Bariloche: en su obra El arco y la clava, página 191, ediciones Heracles, Giulio Cévola califica al periodismo como una calamidad. Este libro fue escrito en 1968 y han pasado 45 años. Y esa calamidad ha sido ya superada con creces. Consultando un diccionario hemos leído que calamidad es una desgracia o un infortunio que alcanza a gran cantidad de personas. En el mundo moderno, esa desgracia se alcanza a todos. En todos los medios de comunicación hay señores y señoras que se empeñan a diario en discursear sobre todo lo que, según ellos, ocurre en el cielo y en la tierra. Hace 200 años no existían, de modo que se trata de una nueva especie malparida por la modernidad, siendo sus padres la democracia y el liberalismo, aunque más tarde se le ha sumado otro pariente, el marxismo. Estas personas se caracterizan por su banalidad, superficialidad, irresponsabilidad, mediocridad. Se ocupan de diversos temas. Los hay en temas deportivos, políticos, culturales. Incluso algunos pueden transmitir un partido de fútbol como al día siguiente comentar hechos políticos o sobre las excelencias de una ópera. Bueno, acá creo que se está refiriendo a un periodista muy notorio que tenemos acá, que es Morales, ¿no? Víctor Hugo Morales, que se siente capacitado para hablar de todo, sí. El periodismo ya se incluye como carrera en muchas universidades, en donde aprenden los dogmas sacrosantos de la democracia, la libertad, la igualdad y los derechos humanos. Se les lava la cabeza para que después ellos se la laven a la gente. Ahora veamos qué importancia tienen esos personajes en la actual guerra de civilizaciones. El periodista trabaja para quien lo mantiene, y sus ideas, que ya vienen condicionadas, se ajustan muy bien a las de los propietarios de los medios masivos, que en el orden mundial y nacional son monopolios u oligopolios. Y la actual guerra de civilizaciones no solamente transita en las operaciones bélicas, sino fundamentalmente en el control de mentes y corazones, y al servicio de ellos está el periodismo moderno. Lea el oyente, por ejemplo, las noticias internacionales de cualquier diario, y verá que los cables proceden casi exclusivamente de agencias tales como Associated Press, Reuters, AFP, DP, ANSA, EFE, etc., es decir, de monopolios internacionales al servicio de los grandes intereses de la usura mundial y de las políticas culturales del mundo moderno, en contra de cualquier manifestación tradicional. Únicamente a través de Internet podemos acceder a páginas de otro origen. El periodista moderno sabe esto, pero se autocensura o es censurado por sus patrones. Deducimos de todo esto la gran mentira de la exaltada libertad de prensa, que a esta altura es un verso para los tontos e ingenuos. ¿Qué nos cabe hacer? Agrupar en una orden a todos aquellos que sean inasequibles a todo lavado de cerebro, organizarnos y que de pie resistan hasta que lleve el momento de la contraofensiva. Bueno, yo quiero, es muy bueno, sí, por supuesto, pero quiero resaltar aquí que Ramírez pone el acento en la batalla cultural, que es lo que está haciendo esta agencia, tanto en su blog de la agencia de noticias Caliyuga, como en este programa radial, en donde nosotros, hombres libres por excelencia, que no recibimos ningún tipo de subsidio de nadie absolutamente, que trabajamos con una computadora y hemos logrado a través de esta, digamos así, suerte, pero hay que decir la verdad que el hecho de que haya existido el Internet, bueno, para el sistema es un arma de doble filos. Ya después hablaremos un poquito más de eso cuando tratemos el tema de estos recientes atentados. Es un arma de doble filo porque ha permitido que personas como nosotros eh, puedan difundir sus ideas
alternativas que en otras circunstancias no podría haber sucedido. Claro, el Internet no se ha hecho por esto que estamos diciendo nosotros ahora, indudablemente. Se lo ha hecho para atontar y estupidizar a la gente, porque basta viajar hoy en día en un medio masivo de transporte como puede ser el subterráneo, para ver todas estas personas enganchadas en estos mensajitos de texto, navegando ilimitadamente por el Internet, se pasan horas y días enteros alienados a este nuevo objeto que ha en gran medida suplantado la televisión en grandes aspectos, pero la gente tiene ahora dos alucinógenos que son el Internet y la televisión. Y entonces el sistema de esa manera manipula las mentes de las personas. Y los periodistas, ¿qué son al respecto? O sea, son seres menores. O sea, antes no existían los periodistas. Antes la gente se informaba a través de lo que sucedía, se lo contaban. Y cuando existían los diarios tenían nada más que la función de relatar un hecho. Incluso los historiadores tradicionalmente eran relatores de hechos. En Roma, Tito Livio, por ejemplo, el gran historiador, no es un intérprete, simplemente él escribe porque quiere que los hechos se recuerden, no se olviden. En cambio ahora, entre la realidad y las personas hay un ente intermediario que es el periodista, que es el encargado de deformar las cosas, de destruir reputaciones, de deformar totalmente las ideas, de crear clichés, ciertos términos descalificadores. Yo escribí un artículo hace poco de famoso periodista Lanata que tenemos acá, que sí, por supuesto, sería interesante las denuncias que hace, pero pertenece a esta especie nefasta de los periodistas desinformadores, porque, por ejemplo, haber llegado a decir, y varias veces lo dice en todos los programas, que este piquetero Luis de Lía es un nazi, eso es una demostración clara de esta desinformación que suele lanzar esta gente, descalificatoria de las personas, porque se puede decir de este individuo cualquier cosa menos de que es nazi, porque no es nazi ni desde el punto de vista de sus ideas, ni siquiera desde el punto de vista físico, o sea, no podría serlo, porque es un mestizo. Así que, indudablemente, esto es un cáncer que tenemos en nuestros tiempos, el periodista. Ocurre que los individuos ahí están usando un cliché, precisamente. Como Delía es un empleado de Irán, necesariamente ha de ser nazi. La sorpresa que se pueden llevar con un nuevo presidente de Irán que no niegue el holocausto, por ejemplo, porque creen que todos los iranios niegan el holocausto. Y la verdad que esa es una opinión de Ahmadinejad, ¿verdad? Llegan a decir la ridiculez de que el guía espiritual de Irán no permite la candidatura de Rafsanjani porque está acusado por la justicia argentina. El valor de la justicia argentina es ínfima en el mundo. La verdad es que Rafsanjani ha viajado a todos los países que ha querido sin que nadie lo moleste. Incluso Ahmad Bahiri ha estado en Bolivia, país sobre el que la Argentina puede influir, ¿no? Y ha estado en celebraciones en Venezuela, en Ecuador. Y nunca lo extraditaron. Y jamás lo extraditaron de ningún lado. Es más, en alguna ocasión estuvo Rafsanjani en Arabia Saudita y se le pidió al gobierno de Arabia Saudita que lo entregue. El gobierno de Arabia Saudita puede hacer muchas cosas, menos entregar a un musulmán. Hay cuestiones que ni por decoros pueden ser posibles, ¿no es cierto? Los periodistas, ciertamente, ¿qué imagen del mundo nos da? La imagen que quiere el imperialismo anglosajón y la usura de Fondo Monetario Internacional y demás, ¿no es cierto? La usura internacional y el imperialismo, es cierto lo que dice Ramírez, son los que determinan cómo hay que pensar respecto de Israel y Palestina, cómo hay que pensar respecto de Afganistán, ¿no es cierto? ¿Qué opinión hay que tener sobre Irak? ¿Qué es lo que hay que opinar sobre Siria? Porque verdaderamente sentencias emiten, ¿no? No expresan opiniones. En una ocasión un colono, Gush Emonin, de esos que están en Cisjordania, fue detenido a causa de que atacó varios villorios palestinos. Y parece que no estaba a la orden del día hacerlo. Los diarios argentinos informan que fue detenido porque tiene 17 hijos y 39 esposas. Cosa que el judaísmo permite.
y que en el Estado judío sería difícil que lo puedan detener por eso. En realidad lo detuvieron porque hizo un ataque que no convenía al poder político de Israel, ¿no es cierto? Nada más que una parte de claro, y nadie lo detuvo por tener 17 esposas, por eso sería ridículo, por cuanto, bien dice Cantar de los Cantares, 60 esposos, 80 concubinas y doncellas 50. No se ve por qué el colono Bush Emunin tenga menos derechos que Salomón. Claro. Bueno, sí, creo que este tema da para mucho y tenemos otras cosas también importantes que tratar. No queremos que se nos evada la realidad, que la dejamos siempre para el final, pero es bueno tratarla, especialmente por los acontecimientos tan importantes que han sucedido en las últimas horas. Yo quiero acá centrarme en tres temas, que son todos concomitantes, por supuesto. ¿No? Uno, lo dijimos al comienzo del programa, pero tengo entendido que lo que se escuchará en diferido no tendrá esta primera parte, así que lo volvemos a decir ahora. Los tres temas puntuales que queremos tratar son, por un lado, esto que ha sucedido en Londres en las últimas horas, de un grupo, 12 nigerianos, ahora se sabe que son de Nigeria, que mataron a machetazos y a puñaladas a un soldado británico que salía de su regimiento, que estaba entrenándose, y que luego se supo que este soldado británico había estado en Afganistán combatiendo. Lo interesante de este hecho fueron las declaraciones efectuadas por uno de estos dos terroristas, vamos a decirlo así entre comillas, estos muchachos negros musulmanes, explicando los motivos por los cuales hicieron esos y mostrándolos con las manos manchadas de sangre. O sea, cosa también que sucede solo en la actualidad, porque hoy en día cualquiera puede filmar algo con un teléfono celular. O sea, hoy en día se filma todo prácticamente. Antes no era así. Ese es el primer acontecimiento del cual queremos hablar. El otro trágico acontecimiento, y esto es a pedido especial de un oyente, es lo que ha sucedido en la Catedral Máxima de París, la Notre Dame, en el altar mayor, en donde se ha suicidado un notorio, aunque yo tengo que confesar que no lo conocía, pero por lo que se comenta, era muy conocido, intelectual de lo que se denomina la derecha francesa, que había participado en todas estas multitudinarias manifestaciones que hubo en Francia en contra del matrimonio homosexual, y que como un acto de repudio hacia dos acontecimientos que para él son dramáticos en la colectividad francesa, que son por un lado el hecho, este que hemos mencionado, que el Parlamento francés haya aprobado el matrimonio igualitario, que aquí en la Argentina hace tiempo que lo tenemos y que no ha suscitado mayores reclamos. Este matrimonio igualitario, por un lado, que para este intelectual representa una tremenda renuncia en la tradición francesa, y por otro lado, esta aluvional inmigración islámica que asola Europa y que, según él, va a terminar con la idiosincrasia europea. Entonces, esto lo ha llevado al suicidio. Y el tercer hecho es la guerra en Siria, que ha llegado ahora a límites muy extremos, pues ya hay una participación activa de Hezbollah y ha habido una batalla que no se ha terminado, como se ha dicho en un primer momento. Justamente esa prensa desinformadora decía al comienzo que el régimen de Assad había logrado conquistar la ciudad de Qusair, que era un centro importante de los rebeldes, prácticamente el paso a la ciudad principal ocupada por los rebeldes, que es la ciudad de Homs, porque si cae Homs prácticamente se desbarata el movimiento rebelde. En un primer momento se había dicho que Assad, con el respaldo de las fuerzas de Hezbollah, que puso 10.000 soldados en esa batalla, y de la Guardia Revolucionaria iraní, habían logrado capturar la ciudad de Assad, pero la ciudad de Qusar, pero inmediatamente hubo una contraofensiva rebelde llevada adelante por
estos grupos de voluntarios, brigadas internacionales, que están dirigidas por un checheno. Hay un checheno que en estos momentos está al frente de la resistencia rebelde y que lograron hacer retroceder a Hezbollah. De eso vamos a hablar. Pero vamos al primer punto. Vamos a hacer unas reflexiones respecto de este hecho que ha sucedido. Si nosotros nos basamos en el relato de este muchacho, cuyo nombre trascendió, pero que reconocemos que nos resulta muy difícil de memorizar, un joven nigeriano, de la misma nacionalidad de otro nigeriano que años antes había querido hacer volar un avión en Estados Unidos, hijo de un multimillonario nigeriano y que fue capturado porque la bomba que había logrado sortear todos los detectores de metales, en un determinado momento antes de explotar empezó a hacerle humo, la tenían en el calzoncillo, en una zona íntima, y entonces eso hizo que ese atentado se coartara. Pero esta vez hay algo que yo creo que hay que asociar estrechamente con lo que ha sucedido hace poco en Boston, de estas bombas caseras por las cuales murieron varias personas que estaban ahí entre el público, con la única diferencia que en este caso el atentado fue dirigido directamente en contra de un soldado. Bien, ¿qué es lo que podemos decir al respecto? Acá hay una nueva estrategia en todo esto. Estas personas no podemos decir que respondan a Al Qaeda o alguna organización afín. Pero lo que sabemos es que Al Qaeda ha dicho puntualmente que para desbaratar a Occidente hay que generarle varios acontecimientos de tal magnitud con los medios que se tengan. Entonces los hermanos Tsarnaev en Boston armaron bombas caseras justamente a través del Internet, del cual hablábamos antes, que es un arma de doble filo, pero justamente como es la comunicación llevada a la enésima potencia, en donde todo se puede saber y todo se puede decir y nos podemos enterar de todos, hasta de los pensamientos más íntimos que tenemos las personas, los videos y bla, 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 entonces se sabe cómo hacer una bomba hoy en día. Una persona puede bajar de internet los elementos para construir una bomba y hacerla estallar en estos lugares. Y esto mucha, pero se dice, y si no hay bombas, que bueno, aunque sea con un cuchillo. Y esto fue lo que hicieron estos chicos. Se llama la técnica del lobo solitaria. Esto es terrible para el occidente. Porque los otros atentados, los magnicidios, se pueden detectar infiltrando servicios de inteligencia. En una organización es muy fácil. Hace poco se supo que había unas personas que querían hacer estallar una bomba, pero fue todo una cosa armada por el FBI o la CIA que logró infiltrar con mucha facilidad, o sea, tiene medios de inteligencia con capacidad para infiltración. Pero esta actitud hecha por personas individualmente, sin ningún tipo de control, sin ningún tipo de orden dada por una organización, eso es incontrolable totalmente. Eso no tiene manera de combatirlo. Ahora, yo quiero ir al mensaje de estos muchachos. Este muchacho con las manos ensangrentadas y el machete en la mano, logró decir unas pocas palabras, pero ¿qué dijo? Dice, yo lamento tremendamente esto que he hecho. Dice, yo no hubiera querido ver morir a este muchacho de esta forma. Dice, pero he sido obligado a hacerlo. Dice, porque esto que sucede ahora acá, en los países de Afganistán, Irak y todos los países que están hoy en día invadidos, bombardeados, masacrados por el mundo libre, entre comillas, son cotidianos. Y son además multiplicados por 100 o por 1000. Porque las matanzas que se realizan a través de estos aviones inteligentes, que hoy en día Obama parece que va a dar un discurso sobre eso, porque se ha sabido que los aviones inteligentes de Obama son tan inteligentes que han matado también a 4 norteamericanos, ciudadanos norteamericanos fuera de los Estados Unidos. Y eso es un hecho tremendo para los mismos Estados Unidos, porque quiere decir de que toda persona respecto a la cual se sospecha que ha cometido algún delito, que es reputada enemigo del gobierno norteamericano, puede ser eliminada por estos aviones inteligentes. Nosotros mismos podríamos ser eliminados en cualquier momento, porque este avión es tan pequeño, minúsculo, que se instala en la ventana de nuestra casa y nos lanza un pequeño misil y nos elimina. Entonces, esta situación es lo que ha determinado este hecho.
O sea, esta acción que nos puede haber resultado chocante, violenta, horrible, ver un tipo con las manos ensangrentadas, cortando a pedazos el cuerpo de una persona. Bueno, esto es algo que ha sido producido por el sistema. No se puede negar, o sea, acá no hay una casualidad, hay una causalidad. O sea, este no es un demente que se le ha ocurrido hacer esto. Esto es alguien que ha actuado en función de una idea y ha tomado un acto fanático, desesperado, como decimos ese fanatismo, del cual se hablaba antes del caso del salafismo, el wahabismo, es producido por el sistema. O sea, ante un sistema que es perverso, las reacciones tienen que ser también de un tenor muy similar. Esa es la realidad. Por otra parte, en este combate no han sufrido víctimas inocentes. Había personas a las que les fue explicado que eso lo sufría todo el mundo en Afganistán. El muerto era un combatiente, no era una persona inocente. En segundo lugar, no se mató a personas inocentes, como reclama el Corán, que en cualquier combate no haya víctimas inocentes. Los individuos actuaban movidos por el rechazo al mundo occidental y por la opresión que el mundo occidental ejerce sobre los países islámicos, incluido Nigeria. Indudablemente, este es un combate, no es un acto terrorista. Un acto terrorista es otra cosa. Ahora, yo digo, si los norteamericanos pueden matar a Osama Bin Laden, no se ve por qué dos nigerianos no pueden matar a un inglés. ¿Quién le ha dado la atribución a los norteamericanos y a los ingleses de decidir quién vive y quién no vive? ¿Y por qué creen que los demás lo van a aceptar? Eso es lo más sorprendente. Están tan acostumbrados a mandar que creen que no van a encontrar respuesta en las víctimas. Las personas que han sufrido tan intenso dolor, lo único que van a hacer es contestarle de la misma manera, de la misma forma que 5 anarquistas en Francia se cargaron a 3 primer ministros y 2 presidentes, por la misma razón. Exactamente lo mismo, Ravachol, Caserio, son estos. Y esa gente, como no estaba vinculada con nadie, porque no le explicaba a nadie, ni le indicaba a nadie, iban y mataban al presidente o al primer ministro, como pasó en Francia en 5 ocasiones. ¿No es cierto? Es en el final del siglo XIX, principio del siglo XX. La banda Bonot, Verbigracia, ¿no? Pero Ravachol o Caserio, 2 individuos solos, fueron a matar al presidente. Se acabó la discusión. Además, en este caso, ¿qué acto terrorista es el combate de un individuo contra otro que además es militar? Nosotros mismos hemos dicho, nosotros no andamos llorando por el crucero Belgrano que fue hundido por los ingleses fuera de la zona de inclusión, por la sencilla razón de que eso es una guerra y en la guerra es así. Esta es una guerra y en la guerra es así. ¿O creen que matar afganos es divertido? No, no lo es. Bueno, vamos al otro, justamente dentro de este tema también ha habido un hecho violento, que ha sido esta inmolación de Dominique Bernier, el intelectual, y se nos ha pedido una opinión al respecto. Bueno, yo creo que acá, desde ya, nuestro rechazo por este hecho. En primer término, porque no creemos que el suicidio sea un camino para protestar por algo. No es lo mismo el kamikaze que el suicida, eso lo hemos dicho varias veces. El kamikaze se inmola para destruir un objetivo enemigo. Y se nos está suicidando, es un mártir, es alguien que se martiriza. Menos todavía podemos aceptar que lo haya hecho en la catedral, que es el templo principal de la comunidad francesa, la catedral de Notre Dame. Un suicida ahí frente al altar es un hecho también lamentable totalmente, repudiable totalmente. Pero además yo quiero resaltar otro detalle. No es lo mismo estar repudiando el matrimonio homosexual, cosa que también nosotros repudiamos, porque consideramos, no por las mismas razones que da la autoridad de la Iglesia, sino por otras razones, porque indudablemente no se pueden equiparar todas las uniones, porque el fin principal del matrimonio es la reproducción de la especie, y los homosexuales, por lo que sabemos hasta ahora, no se reproducen, y porque debe defenderse principalmente la tradición, y el matrimonio tiene que ser principalmente en una sociedad tradicional, una institución sacramental y religiosa, cosa que no es una unión
de dos personas del mismo sexo. Pero es incongruente estar rechazando simultáneamente el matrimonio homosexual con la islamización de Francia. Por lo siguiente, porque si bien yo puedo aceptar que Francia tiene que ser católica, tiene que seguir su tradición, y no es bueno que se convierta al Islam, es bueno que se convierta a su propia religión, cosa que lamentablemente el pueblo francés se ha apartado de ello, aunque yo resalto el valor que han tenido estas marchas que han sido multitudinarias en contra del matrimonio gay, es justamente entre los sectores islámicos en donde más se combate el matrimonio homosexual. Exacto, o sea que de ninguna manera una sociedad islámica tradicional va a aceptar nunca el matrimonio homosexual. Así que en el Islam esta persona tendría que haber buscado no un enemigo, sino un aliado para combatir un mismo flagelo. Así que, exacto, desde ya eso es lo que... Incluso la islamización de Francia implicaría el fin del matrimonio gay. Sí, porque sí. la instauración de la Sharia eliminaría un matrimonio que no se admite. Exacto, pero yo creo que Francia no necesita hacerse musulmana para llegar a eso. Sí, o sea, con llegar a su propia tradición católica ya inmediatamente eliminaría. Digo que sí, pero por supuesto. Repudiaba. Nada mejor que un triunfo islámico. Sí, por supuesto. O sea, hubiera sido la coronación o sea, la negación total de todo eso. Así que hay una derecha, la conclusión que quiero llegar es que hay una derecha europea que es totalmente descarriada, que, que puede sostener banderas correctas, pero justamente en ese odio y rechazo que tiene hacia el Islam, termina después aliándose a Israel. Y eso es lo que pasa en el caso de Marine Le Pen, que ha sido la persona que más ha, digamos así, alabado a este suicida. Aparte yo quiero dar otro pequeño detalle, que tengo entendido que él tampoco era propiamente cristiano, porque hay una derecha europea que es pagana. Entonces, posiblemente, yo no sé las motivaciones últimas, pero puede haber sido también un acto de protesta hacia lo que él denomina la semitización de Europa, producida primero por el cristianismo y después por el Islam. Esa es la idea que existe entre estas personas. No parece pertenecer a una... Permítame. Cuando los paganos se suicidaban después de grandes comilonas, grandes fiestas orgiásticas, ¿verdad? Se suicidaban en la bañadera, cortándose las venas. No se suicidaban en iglesias cristianas, lo que es una cosa verdaderamente errónea, es una falta de respeto absoluto a un culto que es contrario, por otra parte, al suicidio. Si el individuo era cristiano, no se puede suicidar, está en falta. Marine Le Pen, que pasa por cristiana, debería saber que esto está mal hecho. Pero está casada con un judío. Tengamos presente ese detalle. Bueno, y por último, ya nos pasamos unos minutos, siempre lamentablemente no podemos tratar nunca el tema sirio, por la, digamos así, la urgencia de los otros temas. Pero yo quiero decir dos palabras simplemente, y me va a dejar hablar a mí solamente, para así podemos terminar el programa. No modifica absolutamente nada el hecho de que haya intervenido Hezbollah en el conflicto, o el hecho de que Israel haya bombardeado instalaciones militares en Damasco, con respecto a la calificación que nosotros podemos tener del régimen de Assad como un régimen en última instancia favorable a Israel, como el mejor adversario que puede tener Israel en esa región. No lo modifica absolutamente en nada. Simplemente las reflexiones que puede suscitarnos este acontecimiento. Es de lamentar que el fundamentalismo chiita, que al parecer en estos combates murieron muchos miembros de Hezbollah, debido a esta resistencia esta contraofensiva rebelde llevada a cabo por miembros voluntarios chechenios y de otras comunidades islámicas, que lograron hacer retroceder a Hezbollah y matando a varios miembros de esa organización. Entre las personas entre los muertos, entre los cuerpos de los militantes muertos, se encontraba un escrito que se titulaba el certificado del paraíso, que quería decir que el que moría iba a ser compañero de Alá, o iba a estar al lado de Alá, o ganaba el cielo, en pocas palabras.
es triste y lamentable este combate entre chiitas y sunitas. Los fundamentalismos tendrían que estar unidos, pero como hemos dicho en otro programa, el fundamentalismo chiita, hoy en día motorizado por este líder Ahmadinejad, que le ha dado a la revolución islámica de Irán un sesgo nacionalista principalmente, ha hecho que el nacionalismo esté por encima de la concepción universal islámica que se dirige a la constitución del califato. Dicho de una manera sencilla, a Hezbollah le interesa principalmente el interés nacional. A los rebeldes les interesa el califato. Quieren demoler no solamente a Assad, sino quieren llegar a Israel. Y saben que para constituir el califato tienen que terminar con todos estos estados nacionales ficticios que fueron creados por el colonialismo, de la misma manera que en América, la balcanización de América los dividió en varias republiquetas pequeñas, porque de esa manera, dividiendo, se gobierna mejor una nación o un continente. Entonces, esa es la meta de la revolución que llevan adelante los rebeldes. Israel se ha encargado varias veces de decirle a Assad que no quiere meterse en la guerra, que no lo quiere derribar, pero que simplemente quiere evitar que ciertas armas que él ha recibido puedan caer en manos de Hezbollah, porque lo tiene al lado ahí en el Líbano, y con Hezbollah ha tenido guerras, eso se sabe puntualmente. Así que los últimos acontecimientos de Siria que nosotros queremos resaltar aquí es que sigue la resistencia y que se sigue confrontando con el régimen, y que de ninguna manera Assad está en estos momentos recuperando posiciones, simplemente se están dando combates decisivos. Bueno, con esto terminamos el programa, quedamos en deuda con muchas cosas, pero seguiremos el próximo jueves. Hasta el próximo programa.